Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Velázquez, congresista Mauricio Mulder por la célula parlamentaria perista. Presidente, la vulneración del sistema democrático en Venezuela no es un asunto interno de ese país, es un asunto que atañe a todo el continente y a todo el mundo, porque todos aquellos que tienen espíritu democrático deben saber que deben luchar por la democracia allí donde la democracia retroceda, allí donde la democracia es vulnerada. Y en el caso peruano, presidente, así como en la mayoría de los países de América Latina, es una obligación pactada a través de la Carta Democrática que la Organización de Estados Americanos hizo aprobar por instancia peruana hace ya algunos 15 años. ¿Por qué? Porque en el Perú también estábamos nosotros en un proceso de construcción democrática. De manera que la democracia, presidente, es un valor universal. Cuando hubo ruptura de nuestra democracia aquí, el gobierno de Venezuela fue el primero en romper relaciones diplomáticas con nuestro gobierno. La historia lo señala. Y nosotros en ese sentido, presidente, debemos ser absolutamente claros y meridianos en defender la democracia peruana al justamente atacar el modelo dictatorial venezolano. Y está ocurriendo, mire cómo es la historia, que en épocas en que en nuestro país teníamos graves crisis económicas, ofensiva terrorista, y teníamos además una democracia débil, los peruanos terminaron poblando y además teniendo una presencia cultural sólida en diversos países, Argentina, Chile y Venezuela. Venezuela le abrió las puertas a los peruanos que, buscando mejores horizontes, a partir de los años 70, 80 y 90, fueron acogidos por la próspera Venezuela, por la democrática Venezuela, por la Venezuela que con las manos abiertas recogía justamente a aquellos ciudadanos de pueblos que teníamos complicaciones severas en nuestra historia. Ahora está resultando que es al revés, que aquí en el Perú estamos recibiendo a los venezolanos. Y hay que saludar, y hay que decirlo con todas sus letras, presidente, la iniciativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski expresada aquí, cuando ha señalado de una manera valiente y firme que los ciudadanos venezolanos encontrarán en nuestro país el cobijo democrático que están buscando, que los ciudadanos venezolanos que sean perseguidos por sus ideas, que sean perseguidos por el estado de cosas en el que se encuentra su país, encontrarán en el Perú el asilo y la tranquilidad para poder defenderse a sí mismos, sus integridades y las de sus familias. Y el Perú en ese sentido, presidenta, es ejemplo, sin duda alguna, en América Latina. Y por eso es que la autoridad moral del Perú, y hay que también decirlo claramente, y quien lo dice es considerado opositor al gobierno, la línea firme que desde el comienzo ha tenido la Cancillería, ha tenido Torre Tagle y el embajador Luna en su condición de canciller. Claro, meridiano y firme, que lo ha llevado a tener la capacidad y la autoridad de poder hacer una convocatoria de cancilleres que van a venir a Lima, al llamado de Torre Tagle. Y eso sin duda, presidente, debe ponerse en el haber del gobierno y no somos nosotros en ese sentido en absoluto mezquinos para reconocer que el gobierno ha tenido una posición clara y firme. Claro, no todo el gobierno, porque mientras la Cancillería está firme en este tipo de cosas, el ministro del Interior dedica 50 policías para perseguir a una ciudadana venezolana que sale en televisión. O sea, francamente, pues, ¿no? Francamente. Y sale el jefe de Migraciones a decir que hay que cumplir la ley y van a expulsar a una ciudadana venezolana, a pesar de ser casada con un peruano, por un quítame estas pajas, porque son acá bacanes. Bueno, mientras tenemos entonces nosotros a la Cancillería que actúa de una manera firme, repudiando el modelo dictatorial de Venezuela, aquí se va a expulsar a una venezolana para que vaya allá y sabe Dios qué le pasará. Entonces, esas incoherencias también hay que salvarlas. Y creo que la bancada oficialista, que comprende estos temas, puede perfectamente pedirle al ministro Basombrío pues, que se deje de jugar a este tipo de cosas y que vayamos a la política en serio. Y la política en serio pasa por ese camino. Desafortunadamente, las posiciones ideológicas
que en los últimos tiempos, ya están en retroceso evidentemente, pero que se han logrado imponer en países hermanos, lo único que han logrado es desunir más al continente. Pero como decimos claramente, presidente, ya están en retroceso. Todos los fracasos de los modelos dictatoriales de presidentes que cumplen 17 años en el poder, 18 años en el poder, están conduciendo a sus respectivos países al cadalso de la historia. Y es claro, presidente, de que aquí en nuestro país, quienes han defendido la democracia, quienes se han opuesto a reelecciones permanentes, no podrían ahora pedir que se respalde al gobierno de Venezuela. A mí me parece absolutamente esquizofrénico, presidente, decir, aquí en el Perú debe haber democracia, estamos reclamando democracia, nos han pedido hace algunos minutos un tema democrático, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de hablar de Venezuela, no, Venezuela hay que respetar su modelo, hay que respetar su rumbo. ¿Por qué? ¿Porque tienen lenguaje de izquierda? ¿O porque en algún momento dieron algún dinero? ¿Acaso nos hemos olvidado, presidente, que cuando el señor Maduro era canciller, no lanzó una advertencia al señor Ollanta Humala y le dijo, Ollanta, tú sabes que sabemos cosas, Ollanta? Y al día siguiente el canciller peruano fue renunciado. ¿Acaso ese acto Para continúe, por favor. de supeditación vergonzosa del señor Ollanta Humala a un canciller extranjero no está registrado en la historia y en algún momento se tendrá que cobrar? ¿Y acaso no hemos sabido que el señor Ollanta Humala recibió dinero de Venezuela en el año 2006? Cuando el señor Chávez se inmiscuyó en las elecciones y en la campaña interna, insultando a una candidata. ¿Qué salió a decir el señor Ollanta Humala? Que bueno, son opiniones. Ya teníamos allí a un candidato vendido a una potencia extranjera y hemos tenido un presidente vendido, presidente. El señor Ollanta Humala ha sido un presidente traidor a la patria, porque se vendió a Venezuela y se vendió al Brasil. Y por eso, presidente, también se tiene que señalar con el dedo la falta de pantalones de un presidente para poder siquiera ser soberano en su propia patria. Eso ha ocurrido y Venezuela se entrometió en los asuntos internos del Perú. Entonces, allí también tiene que estar nuestro rechazo a aquellos que... Culmine. Aquellos que desde Venezuela daban dinero y aquellos que desde aquí recibieron ese dinero. Porque, seamos claros, aquí cuando han habido debates al interior de una organización política, uno de los puntos que un grupo le estigmatizó al otro es que la letra de la lideresa de ese grupo estaba en las agendas en donde decía la cuenta del señor Ollanta Humala que tenía que depositar el dinero de Venezuela. Y cuando el propio embajador del Perú en Venezuela ha prestado testimonio en el sentido de decir que efectivamente la recolección de fondos de Venezuela se depositaban en las cuentas que están en esa agenda con la letra de esa señora que pretende ser candidata presidencial, entonces le vemos lógica a esta respuesta de querer abandonar la sala, porque están también metidos y embarrados con el dinero que recibieron de Venezuela. Todo se sabe a tarde o temprano y eso se sabrá con nombres y apellidos. Y aquellos que han recibido esos dineros y que ahora se apartan de este debate, también... Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Villanueva Arévalo, por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción congresista Donaire. No habíamos quedado en interrupción, pero a ver, una interrupción congresista Donaire. Gracias, señor presidente, honorables parlamentarios. ¿Qué duda cabe que tenemos que respaldar y solidarizarnos con el pueblo venezolano? Pero acá viene la segunda pregunta: ¿y cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos ante esa pretensión de vulnerar nuestras fronteras?
violentando el artículo 71 de la Constitución para acceder la propiedad de empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros de frontera. Instituciones patrióticas, algunos medios de comunicación y periodistas han manifestado: ¿por qué el silencio? ¿Por qué la permisividad? ¿Por qué la inactividad? ¿Por qué la indiferencia del Congreso ante estos hechos? No, señores. Creo que muchos de nosotros, a nombre del Congreso, hemos levantado nuestra voz ante esta vulneración de nuestra... Culminó el minuto de interrupción, congresista Donaire. Congresista Villanueva, por favor, continúe. Congresista Villanueva, ¿le da el siguiente minuto? Un minuto, Continúe. presidente. La pregunta, señor presidente, honorable, se ha reunido el primer encuentro binacional entre los ministros del país del sur y nosotros. Le habrán preguntado qué explicaciones ha dado por haber rociado combustible a dos compatriotas y haberles encendido. ¿Qué explicaciones le ha dado que un del país hermano, un energúmeno, apedreó el tren peruano que se desplaza de Tacna a Arica? ¿Le ha dado explicaciones por qué no se define lo que se acordó en la demarcación marítima? No, señores. El Congreso no puede estar, invoco a usted, señor presidente, y a los honorables parlamentarios, definirse en esto. Y para terminar, que no llegue el día que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recuerden estos días con vergüenza, días de ignominia en la cual ante el avasallamiento económico. Congresista Villanueva Arévalo. Gracias, presidente, y gracias por la excepción. Presidente, colegas congresistas, en realidad América Latina es un libro de una historia muy hermosa, muy rica. Desde Bolívar, desde los movimientos libertarios en América Latina, hemos ido tejiendo con gran esfuerzo un proceso de integración entre los hermanos países de América Latina. Diversos pactos entre nosotros, los países, dan muestras de una intención de un cuerpo llamado América Latina de ser fuerte y de ser unidos. Sin embargo, este espíritu libertario, inspirado por el propio Simón Bolívar, es totalmente desconocido o pisoteado por un presidente de Venezuela como el señor Maduro. Entonces, no es solamente un acto de pisoteo a la democracia interna de Venezuela, es también un desconocimiento de su propia historia y de su propia inspiración en Bolívar. Presidente, creo que este foro democrático, y es democrático a pesar de las diferencias de ideas, es lo que inspira a pensar que desde acá debe salir un grito de esperanza para los hermanos de Venezuela que en estos momentos sufren la violencia. Aquí no es un tema ideológico, acá es un tema absolutamente humano y de lucha por la paz y de lucha por la tranquilidad. Bien se ha dicho que hay que reconocer que nuestras puertas de Perú fueron abiertas para los hermanos venezolanos. Pero el gobierno tiene que tomar y completar la obra. Ciertamente que el 8 de agosto va a haber la reunión de cancilleres acá en el Perú y hay que felicitarnos de ello, porque hay que volver a rescatar la Organización de los Estados Americanos
como un foro a la que tenemos que reforzar. Y en ese sentido, que el Perú tome un liderazgo es altamente positivo. Pero ese liderazgo no solamente debe terminar en un acuerdo, en un esperemos muy positivo para un pueblo venezolano como está sufriendo, sino que este liderazgo que ha tomado el Perú en este acuerdo de la reunión de cancilleres que se hará acá en Lima debe ser completado. Porque mientras nosotros tomamos las acciones de un rechazo frontal a la amenaza a una democracia y a la libertad, tenemos todavía, a pesar que tenemos el embajador nuestro acá en Lima, tenemos al embajador venezolano acá, tenemos que tratar de resolver esto prontamente. Y el Congreso es el foro que debe dar el impulso para esto. No solamente es el Ejecutivo, sino sumado Congreso Ejecutivo, que demuestras que todas las fuerzas políticas gritamos por la libertad y por la defensa de la democracia. La moción presentada y firmada por todas las bancadas es una muestra de este rechazo profundo y que debemos mantenerla. Las dictaduras, presidente, se tienen que rechazar, vengan de donde vengan. Civiles o militares, la dictadura no es una muestra de gobierno que debe ser aceptada. De tal manera de que yo felicito que en este foro podamos tener la libertad de debatir sobre esto y la libertad de podernos sumar, ojalá por unanimidad, a un rechazo de una imposición democrática, de una imposición vertical de un presidente de Venezuela que arrastra a su pueblo a sufrir. De tal manera, presidente, que desde nuestra bancada de Alianza para el Progreso nosotros abogamos, nos sumamos fuertemente a las posiciones de rechazo que se está haciendo contra esta dictadura. Un minuto para continuar. Vivamos la esperanza de que prontamente nuestros hermanos venezolanos encontrarán el camino de volver a recuperar su libertad y recuperar la democracia. Gracias, presidente, y viva una Venezuela libre y democrática. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana Segarra por el Grupo Parlamentario Frente Amplio. Presidente, me pide una intervención al congresista Morales. Morales. Congresista Morales. Gracias, presidente. Nosotros, presidente, planteamos para el caso de Venezuela una salida de paz con diálogo, presidente. Y la no injerencia a acuerdos de acuerdo a normas internacionales, presidente. Ese es el primer paso que damos nosotros y creemos en la democracia. Pero también tenemos que decir, presidente, que nosotros no le hacemos coro a aquellos que quieren caotizar Venezuela para que haya una intervención en ese país. Nosotros no le hacemos coro, presidente. Y acá hay que decir una cosa bien clara, esa alianza antigua con la MUD, ¿no es cierto? Esa alianza antigua que se hacía con el principal partido que está dentro de la MUD, que se llama Acción Democrática. Hay que decirlo, presidente. ¿Y qué cosa tenemos en el pasado? Actitudes totalmente antidemocráticas de aquellos que han firmado esta moción y que hoy día lo han sustentado, presidente. ¿Acaso no nos hemos olvidado del Caracazo? El segundo minuto de interrupción. Nos hemos olvidado del Caracazo con Carlos Andrés Pérez en el año 89, donde había 2.000 desaparecidos y 276 muertos, que acá seguro viejos parlamentarios lo han aplaudido inclusive. Nos hemos olvidado de Bagua en el Perú, el 5 de julio del año 2009, nos hemos olvidado 22 policías muertos y 10 civiles.
Eso nos hemos olvidado y son los que firman y dicen que son demócratas, presidente. Nos hemos olvidado del frontón con 124 reclusos fallecidos el año 86, presidente, y que todavía se tomaban fotos encima de los cadáveres. ¿Son ellos que hoy se llaman demócratas? ¿O tenemos que decir, presidente, hoy día que nosotros queremos una salida democrática con paz a esa república hermana de Venezuela? Y soberana, claro que sí, presidente. Pero tenemos que además decir, y lo decimos claramente, ¿acaso esto es una respuesta porque se les ha dicho ladrón de 7 suelas? Congresista Aranaz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La bancada del Frente Amplio, presidente, considera que en este primer pleno de una nueva Junta Directiva del Congreso, el deber y la obligación que tenemos los congresistas debería estar dirigido a todo el Perú para decirles a quienes necesitan una buena atención hospitalaria, a las familias de los médicos y maestros que llevan más de 40 días en huelga, que esta representación parlamentaria le va a exigir al Poder Ejecutivo que resuelva la huelga médica, que resuelva la huelga de los maestros vía diálogo, que se resuelva el problema del desabastecimiento de los hospitales. Evidentemente preocupa que una mala gestión haga que los hospitales o servicios básicos en Venezuela estén desabastecidos. Y los de aquí del país, presidente, esta es la 4ª vez que abordamos el tema de Venezuela y estamos preocupados porque hay una salida pacífica, dialogada y soberana para Venezuela. Pero este primer pleno, presidente, debería dirigirse a los peruanos y a las peruanas, a los médicos y maestros, a los obstetras y a las enfermeras que van a entrar en huelga, porque se castiga al sector salud, se castiga al sector educación, se castiga al Ministerio de Agricultura con bajo presupuesto. Sin embargo, se opta en la mayoría congresal de seguir hablando por 4ª vez de, lo sabemos bien, terribles problemas que afronta el pueblo de Venezuela. Y es claro, presidente, y eso lo rechazamos desde la bancada del Frente Amplio, que les importa más el alineamiento de la política macartista y de patio trasero que quiere imponer Mr. Trump que los problemas que tenemos en nuestro país. Y por eso, presidente, creemos que esta representación congresal debiera estar debatiendo y exigiendo al Ejecutivo que destine más recursos a la educación y la cultura, al Ministerio del Ambiente, para que no se deforeste la Amazonía, para que no se contaminen los ríos, para que no se envenene con metales pesados a la población. Pensamos que esa delegación debería estar discutiendo cómo exigimos al Ejecutivo que se cumpla con las metas del Acuerdo Nacional del 6% de inversión pública para el sector educación, para que no haya maestros con salarios de hambre o que se los contrata y se los vota antes de Navidad para no pagarles sus gratificaciones. Eso debiéramos estar discutiendo, presidente. Y, sin embargo, se opta por razones de carácter y utilización ideológica, política, ciertamente entrar en el tema de Venezuela por 4ª vez en una crisis que efectivamente tiene responsables y que debe resolverse. Este primer pleno, presidente, debiera estar citando al Premier y al Ministro de la Producción que quieren pasar por contrabando un decreto supremo para venderle tierras a los supermercados chilenos en Tacna. Esa actitud vendepatria debiera estar siendo discutida aquí. Esa traición a la patria y la violación del artículo 71 de la Constitución tuviera que estar discutiéndose en este pleno, presidente. Pero no, se quiere ir a estos otros temas que sin duda son importantes, pero en los que nosotros tenemos que decir claramente que no sea cortina de humo para que Alan García siga yendo y viniendo y paseándose ante el guiño complaciente de la Fiscalía, que otra vez a lo mejor esperan prescripciones, o ante las denuncias que han aparecido de donaciones de la corrupta Odebrecht a la señora Keiko Fujimori. Entonces, esos temas, exigirle al Ministerio Público, exigirle al Poder Judicial que no se hagan de la vista gorda y que a unos los sancionen y a los otros les dejen pasearse y ofrecerle garantías de impunidad. Esos temas importan al país. En cuanto al tema de la crisis venezolana, creemos importante, presidente, condenar las violaciones de derechos humanos y la ruptura del orden constitucional gubernamental
que creemos pueden agravar la crisis política y social y humanitaria en la patria del libertador Bolívar. Pero con esa misma autoridad moral quisiéramos condenar y repudiar los actos de terrorismo de la oposición violentista y financiada por manos extranjeras que quieren generar una situación de caos y de guerra civil en Venezuela. Y que sin embargo aquí voceros de la derecha los muestran a los terroristas en Venezuela como si fueran los James Bond, los salvadores de la democracia. El terrorismo es terrorismo, sea del Estado o sea subversivo. Y en eso se tiene que ser consecuente, presidente. Por eso nos reafirmamos, presidente, en nuestra posición original en defensa de una política que la Cancillería no debe abandonar. La Cancillería... Continúe, por favor, un minuto. Gracias, presidente. La Cancillería no puede estar sometida a los dictados de Mr. Trump. Lo poco que falta hoy día es que se salude al señor Trump, un presidente xenófobo, un presidente guerrerista, un presidente que está amenazando con votar a millones de latinos que han ido a la patria. ¿Con qué autoridad moral? Nosotros pensamos que la Cancillería debiera honrar la memoria y las políticas, señora, que planteó Raúl Porras Barrenechea, de no injerencia, de respeto a la soberanía de los pueblos, de lucha por la paz, de solución pacífica de las controversias. Ese es el camino que hay que seguir. Y si para eso se convoca una Junta de Cancilleres, en buena hora. Pero si la Junta de Cancilleres se convoca, presidente, para hacer que a pie juntillas se siga lo que el señor Trump quiere hacer en nuestro país, como lo está haciendo en otros países, y maltratar la posibilidad soberana que las naciones tienen para definir sus destinos, de ninguna manera, señor presidente. Por eso pedimos diálogo, paz, democracia. Gracias, congresista Arauz. La palabra, congresista Arauz Fernández. A ver, congresista Quintanilla, una cuestión de orden. Señor presidente, voy a plantear una cuestión de orden para ordenar este debate. De acuerdo al artículo 22, inciso A, que pido que se lea por parte del relator, los congresistas tenemos derecho a participar con voz y voto en las sesiones del Pleno. Esta es una ocasión que todos los congresistas tenemos ese derecho. No estamos de acuerdo con que se nos restrinja ese derecho a participar en este o en cualquier otro debate. Y además también quiero recordar que se pido que se lea el artículo 32, inciso C, señor presidente, que señala que las obligaciones de usted como presidente del Congreso es cumplir el ordenamiento jurídico de la nación, así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y los diversos grupos. Nosotros tenemos derechos y obligaciones, señor presidente, que deben ser preservados, y la persona encargada de hacer respetar y proteger esos derechos es la presidencia del Consejo. Pido, señor presidente, como cuestión de orden, que se lean el artículo 22, inciso A del reglamento, y el artículo 32, inciso C del mismo, señor presidente. Gracias, y que nos permitan hablar a todos los congresistas que queremos. Yo, como le señalé por el interno, le he pedido que se ponga de acuerdo uno de ustedes, para nombre de los no agrupados, para que pueda hacer uso de la palabra. ¿Pueden leer los artículos, por favor? Reglamento del Congreso de la República, artículo 22, derechos funcionales, inciso A. Los congresistas tienen derecho, inciso A, participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y cuando sean miembros en las comisiones, en la comisión permanente, de las comisiones del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias. Podrán participar con voz, pero sin voto, en las sesiones de cualquier otra comisión y de las que no sean miembros, o siendo integrantes de una de ellas tengan la calidad de accesitario y el titular se encuentre presente. Reglamento del Congreso de la República, artículo 32, inciso C. El presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones: cumplir el ordenamiento jurídico de la nación y este reglamento, así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y los diversos grupos parlamentarios, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la nación. Muchas gracias.
el uso de la palabra congresista Mulder, el 68, segundo párrafo. ¿Exacto? Congresista Mulder.